¿Qué pasa si estás haciendo una investigación conectada con un problema complejo, multidimensional y requiere de metodologías no tan ortodoxas y que no siguen el paso a paso de los libros de texto? O dicho de otro modo, ¿qué pasa si tu proyecto requiere de lo que en inglés se podría llamar messy methods, que en castellano se puede definir como métodos desordenados, aunque no me gusta mucho desordenados porque de hecho estos métodos tienen su lógica interna, que tal vez no es convencional, pero la tiene. Llamemos estos métodos con un nombre un poco aburrido, pero que de momento pues puede funcionar, que es métodos ad hoc, ¿vale? Ad hoc significa, según el diccionario de la RAE, adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin. Entonces creo que por ahora con eso podemos trabajar. O bueno, para ser más precisa, diseños metodológicos ad hoc, porque claro, defino junto a John Creswell el diseño metodológico como los procedimientos o estrategias de investigación que se pueden englobar en cualitativos, cuantitativos o mixtos. Y durante todo el video voy a estarme refiriendo a diseños metodológicos, metodologías y métodos, ¿vale? Como cosas que son distintas, pero las voy a agrupar pues para el interés que tengo con este video, que es pues transmitirte unas reflexiones con respecto a todo esto de las metodologías poco convencionales. Pero como siempre, antes de continuar, quiero presentarme por si es la primera vez que vienes por aquí a este canal. Yo me llamo Nadia Jaquín Fernández, soy doctora y soy mentora de personas que tienen proyectos que combinan investigación de diferentes tipos con escritura de diferentes tipos, que tienen, digamos, el reto de avanzar sus trabajos de forma autónoma y que tienen proyectos con un componente creativo, abierto o con cuestiones por solucionar. Tengo que decir que aunque son la cosa más común del mundo, y de hecho, según la filósofa de la ciencia Yuta Shikore, que espero estarlo pronunciando bien, se tiene registro de la mención de problemas complejos, de los problemas complejos y de los métodos complejos, muy seguramente pues que vienen asociados a estos problemas complejos desde hace por lo menos 50 años, desde los años 70. Y ella lo que dice es que se mencione o no, pues siempre la ciencia ha sido desordenada o messy, aunque a ojos externos no lo parezca. Que la hagamos parecer ordenada y lógica al momento de reconstruirla para comunicarla para satisfacción de la mirada normativa de la ciencia, es decir, cómo tiene que ser la ciencia versus lo que es y cómo se hace ciencia, eso es otra cosa, ¿listo? Que parezca ordenada tiene que ver con esta mirada normativa. Si tú te has sentido desorientada, que no sabes por dónde seguir construyendo tu investigación, no estás segura de si el problema lo tienes tú o el lugar donde estás haciendo tu investigación, entre otras cosas que voy a comentar hoy, ahora en este video, quédate porque lo que te quiero contar te puede interesar. Y por cierto, aprovecho ahora que tengo toda tu atención para pedirte que te suscribas al canal. La verdad no lo he mencionado antes, pero pues la verdad es que estoy pues muy contenta de ver que hay casi 750 personas que consideran que este contenido les aporta algo valioso, y la verdad eso me hace pues muy feliz. Además, bueno, esto quiere decir, o me gustaría al menos imaginarlo, que estas personas, entre las cuales seguramente estás tú o probablemente estás tú, están motivadas con la idea de que este contenido le pueda llegar a otras personas que lo puedan necesitar. Y desde ya, gracias por ayudarme a difundir este trabajo. Bueno, pues para comenzar, debo decir desde ya que para nada mi mensaje es que en investigación podamos hacer lo que queramos y llamarlo diseño o estrategia metodológica o métodos, porque bueno, hay ciertos principios que siguen siendo importantes, como por ejemplo la conexión abierta entre el problema que se investiga y las maneras de llegar a elementos de comprensión o incluso solución, si es lo que se busca. También es súper importante la transparencia pues en el proceso, el rigor y bueno, los clásicos de la fiabilidad y la validez, que son más propios seguro de las investigaciones cuantitativas, pero que pueden tener ciertos equivalentes también en investigaciones cualitativas. También, por ejemplo, creo pues estoy convencida de la importancia de tomar distancia con respecto a los propios prejuicios. Es un ejercicio importante para ser capaz de incluir otras miradas e introducir las perspectivas que vienen, por ejemplo, de la teoría o del campo, si son ciencias sociales, o de los agentes humanos y no humanos implicados en tu investigación.
Así que este video no va a dar argumentos para desprestigiar la investigación académica, para nada. La ciencia sigue siendo un método muy valioso para explorar, para entender, incluso para crear, incluso para solucionar cierto tipo de problemas. No todos, pero cierto tipo de problemas seguro. Pero sí creo importante poner sobre la mesa la realidad de que un diseño metodológico ad hoc, incluso pues poco reconocible a ojos normativos, disciplinares, sí, esta mirada de lo que debería ser versus lo que es de lo más común. O sea, estas metodologías un poco que parecen caóticas, pero como decía antes, tienen una lógica interna. ¿Por qué hablo de este tema o por qué me parece importante? Pues porque resulta que mucha gente realmente lo pasa mal sin necesidad, porque se pierden en el camino y no encuentran quién les pueda seguir esta lógica interna a su investigación y a esa necesidad de combinar cosas para acompañar eso que siempre es necesario en la investigación, que es acompañar el aclarar, el aterrizar, el construir, el crear, el ensamblar y luego poder comunicar pues para poder recibir apoyo para pues sus diseños metodológicos ad hoc. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que por lo general los diseños metodológicos deben ponerse al servicio de un objeto de estudio, de un problema, de una pregunta de investigación y pues hay proyectos que requieren de metodologías híbridas y diseños metodológicos hechos a medida porque como mencioné antes, tienen que ver con problemas complejos que son multiperspectiva, interdisciplinares y pues muy seguramente multiactor también. Estos proyectos pueden tener que ver con caminos, por ejemplo, menos transitados y ser investigaciones realmente exploratorias o, digamos, pueden tener que ver con el hecho de que pues en un mundo complejo se construyen o necesitamos atender a problemas complejos y que pues esto llama muchas veces a que tengamos que construir investigaciones que son interdisciplinares que al final pues necesitan soluciones metodológicas hechas a medida del problema. Y entonces otra vez, según Yuta Shikore, los problemas incluso más interesantes en la ciencia hoy en día, bueno, su artículo que referenció aquí abajo para que le eches un vistazo es súper interesante, si te interesa a ti también lo puedas encontrar. Ese artículo es del 2020 y pues ella lo que dice es que pues los problemas más interesantes son complejos, son urgentes y además atraviesan varios campos de investigación y necesitan la participación de personas que no pertenecen al mundo científico y esto es una citación con una traducción pues que hice yo. Y por otro lado, a veces también pues un proyecto necesita que sus métodos sean abiertos y ad hoc para evitar que, por ejemplo, ciertos grupos, experiencias o realidades o prácticas queden expulsados o invisibilizados como parte del seguir un deber ser de un diseño, una metodología o un método en particular. Entonces un método ad hoc permite que nada de esto se invisibilice. Si tu método de recolección de información es, por ejemplo, una encuesta o entrevistas, ¿no? Que son, digamos, esto sí como métodos de recolección de datos específicamente, pues eso está muy bien. Claro que hay espacio para estas investigaciones también, pero incluso en esos casos que podrían parecer más directos y no necesitar salirse de una ruta trazada con antelación, pues qué pasa, por ejemplo, cuando no tienes un número suficiente de sujetos para completar una definición clásica de lo que es una muestra válida o representativa. Y pues bueno, ahí entra la creatividad entonces al tener que resolver con lo que tengas y más que una certeza, tu diseño metodológico se vuelve todo un acertijo. También pueden haber situaciones, digamos, que pidan esta creatividad porque, por ejemplo, pues hay contingencias imprevisibles como el COVID y cómo eso impactó en su momento los diseños metodológicos o pueden ocurrir accidentes o problemas, por ejemplo, de acceso al campo o a la información. Por ejemplo, me acuerdo de un investigador que había diseñado pues precisamente una investigación en la que necesitaba acceder a una prisión que le negó el acceso porque antes trabajaba en ella y ya pues ya no trabaja ahí, entonces ya pues le impidieron el acceso y a otra investigadora que contaba con los documentos de un archivo que estaba en un supuesto mal estado porque se había mojado el papel y bueno, había pues causado supuestos estragos, pero bueno, ella hizo que todo esto formara parte súper valiosa de la investigación. Entonces, todo esto se convirtió en una ruta abierta para trabajar con lo que se tiene.
Y por ejemplo, el investigador que no pudo acceder a prisiones en un seminario de investigación que facilité, pues los colegas, las colegas vinieron con un montón pues de soluciones creativas a poder acceder de diferentes formas a pues esa información que necesitaba, que estaba dentro de la prisión, digamos. Y por otro lado, aparte de proyectos, también hay personas investigadoras con una variedad de trayectorias vitales y profesionales y bagajes y puntos de vista pues que realmente son el resultado de trayectorias combinadas. Entonces se puede decir que son miradas, son visiones interdisciplinares que ya digamos son interdisciplinares ¿cómo decir?, de fábrica o ya está pues súper incorporada y esto pues claro afecta sus intereses, los contextos a los que están ligados y sus puntos de vista. Y si a esto le unimos el hecho que se nos pide que seamos originales y hagamos una contribución a lo que ya se sabe, pues es normal que queramos visibilizar lo que no es visible a simple vista y esto muchas veces, sobre todo en ciencias sociales, ahora estoy pensando y también en las artes y en las humanidades, pues tiene todo que ver con una experiencia muy particular del mundo y en consecuencia es normal pensar que este tipo de investigadoras imaginen proyectos interdisciplinares con estrategias metodológicas ad hoc. Es importante saber que sea el punto en el que estés, lo importante es trabajar con lo que tienes y atender al proceso real y no al deber ser. Bueno, a menos que pues estés pensando y qué pasa si mi programa, departamento, grupo de investigación no está preparado para mi proyecto y la combinación de diseños, metodologías o métodos que he elegido, que estoy eligiendo. Y bueno, en efecto, hay programas de estudio de grado, licenciatura, bueno, de máster o de doctorado que no están preparados para abrir espacios para que estas propuestas quepan y que las investigadoras con una mirada pues interdisciplinar pues quepa también. Y esto tiene que ver con un tema de autoridad, como también lo piensa la filósofa de la ciencia con la que estoy pues dialogando, ya la he nombrado varias veces, con Yuta Shikore, bueno, aparte de dialogar contigo, claro, en este momento. Y digamos que tiene que ver con esta idea de que diferentes personas actúan como guardianes o guardianas de los principios del rigor científico en ese campo en particular, en esa disciplina, en ese contexto en particular. Y esto quiere decir que la apertura o no que haya con respecto a pues, lo que estés haciendo tiene que ver con la definición de lo que es ciencia, de la definición que se maneje en ese lugar, la definición de rigor que se maneje y pues también puede ser que quien te esté acompañando en estos momentos, en esa travesía investigativa, con la mejor de las intenciones, seguramente quiera apoyarte, pero que tenga reparos en defender tu postura ad hoc frente a comités que pueden llegar a poner en entredicho su profesionalismo, pues porque todo es un trabajo en progreso, que ni esta persona, pues probablemente ni tú ven claro para dónde es que va a ir eso, entonces pues claro, nadie quiere que le pongan en entredicho su profesionalismo. Y también puede que pase mucho que las personas que veamos esto de las metodologías a través de la lente de las que, bueno, de las metodologías que precisamente hemos podido usar, pues que es probable que solo sea una sola, ¿no? Hay que decirlo. Y pues claro, esto quiere decir que el panorama de las posibilidades se reduce bastante. Entonces, ¿qué hacer en estos casos, vale? ¿Cuál sería la solución? Bueno, en mi experiencia, cuando propones una metodología por muy poco reconocible, desordenada o loca que pueda parecer desde afuera, si logras articular que es una buena solución al problema de poder aportar elementos de comprensión o respuesta para un problema de investigación, una pregunta de investigación, y mientras tú puedas demostrar o mostrar de qué manera estás atendiendo a ciertos principios de rigor y validez, realmente en muy raros casos se va a rechazar tu propuesta y realmente la clave es poder abrir ese proceso y poder, digamos, generar algo así como una confianza con respecto a las elecciones que haces, una confianza incluso por parte pues de tu supervisor, supervisora de tesis o investigador principal de proyecto. Pero si, por ejemplo, estás en un contexto donde se fetichicen los métodos, como por ejemplo decir que solo se puede estudiar un problema así, con estos métodos, y que estos métodos solo tienen una manera de hacerse, entonces realmente puede que la solución venga de moverte a otro medio más abierto en el que se pueda gestionar eso que va emergiendo. Y por eso me encanta hablar de academias o contextos diversos dentro de la academia y no es, digamos, algo monolítico, siempre hay una alternativa. Cuando trabajo con investigadoras e investigadores que necesitan metodologías ad hoc,
lo que hago es poner en el centro el proyecto y a la persona que lo tiene que realizar, es decir, que se da prioridad al proceso, ¿vale? A aclarar una definición de rigor científico y también a trabajar con lo que hay y con lo que ya se tiene. Y mucha gente pues me ha preguntado cómo puedes acompañar a personas con proyectos en campos tan diferentes, incluso en la fase de la escritura. Que claro, hay tradiciones de escritura pues de todos los tipos. Y creo que la respuesta es que cuando te interesas en la metodología de la investigación científica y de la escritura académica, te das cuenta de que todos los proyectos, metodologías y escrituras en realidad son una combinación de los mismos elementos que se repiten. Y aunque yo vengo de las ciencias sociales y como socióloga entrenada, pues claro, en métodos cuantitativos que hasta di clases de estadística varios años, pero claro, en profundidad yo estoy metida en los métodos cualitativos, veo que incluso las ciencias llamadas exactas o experimentales o no experimentales, pero exactas, tienen una lógica incluso mucho más sencilla, simplificada y estándar que las ciencias sociales, y ni qué decir de la filosofía, de las humanidades y las artes, que es en lo que más tengo experiencia y que veo como un reto incluso más grande en esto del acompañamiento. Y también es importante decirlo, mi rol como mentora es la de ser una figura que complementa realmente a la de investigadoras principales de proyectos o supervisoras de tesis, supervisores de tesis. Para nada entro en competencia con la línea que ya estés siguiendo, pero sí que te ayudo a redirigirla si no estás pasándolo bien. Así que finalmente te animo a que si estás en una situación así, que te des un paso adelante, no pienses que el problema eres tú o tus métodos y abras el proceso y pidas ayuda desde ya. Y finalmente te invito a que visites la página de mi web de testimonios para que veas los resultados que ayudo a conseguir. La encuentras abajo en la caja de descripción y descárgate la guía también de 3 pasos que te pongo también aquí abajo, donde podrás pues descargar un PDF que te va a ayudar a reconectarte con tu trabajo y la escritura y aclarar o actualizar tu pregunta de investigación o el objetivo de investigación que tengas, aunque no tengas mucho tiempo o te dé ansiedad el solo hecho de pensar en escribir, ¿vale? Entonces, un abrazo y nos vemos la próxima vez. Chao.